Muy buenos días. Empezamos nuevamente con otra de las sesiones, perdón, con bien. Con interrupción visual. Estoy tratando de hacer funcionar la cámara. Cosas técnicas que pasan. Vamos a hacer Estaba funcionar la funcionando. otra cámara. Ya, ahí Eso. está la otra cámara. Otra de las sesiones de preguntas y respuestas que tenemos con el curso de certificación en gerencia, o sea, curso de certificación internacional de gerencia de empresas que da Gorrat Consulting, Gorrat Group, en Latinoamérica, en conjunto con la Universidad del Espíritu Santo y otras universidades que yo todavía no sé si se sumaron o no se Si sumaron. va Yo a sé cuáles suceder o son, no va pero a no sé si suceder. se Sí, sumaron. ¿Qué? sí. No, eso se lo dejamos a la universidad que Ok. nos sorprenda cuando tenga los acuerdos y Sí, porque por ahora. es interesante que vayamos sumando más fuerza ahí, ¿no es cierto? Más fuerza académica, más masa. Eh, eh, Mira, de a sería lo poquitito vamos. ideal. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí. O sea, yo la verdad que con lo que llevamos hasta ahora, pues es todo un proceso de aprendizaje y espero que la universidad no se aburra de nosotros. Sí. De aprendizaje para nosotros, espero que para los Para estudiantes nosotros, sí, sí, también. sí, 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 sí. Sí, y es un desafío, o sea, yo creo que con todo lo que sucede en la realidad hoy en día, las universidades la tienen difícil. Muy. Cualquier propuesta educativa es difícil. Sí, eh, sí, entonces, porque compiten, compiten con la inmediatez de un conocimiento que está disponible en Internet fácilmente, porque tú sí. quieres Y estudiar ahora con algo y, inteligencia artificial, entre comillas, pues exacto. es decir, querido Grok, me interesa saber de esto. ¡Pah! Ah, ¿estás 3 segundos usando y Grok tú también? ah, sí, yo estoy fascinado. No, yo Después también. que te vi a Supe que ti, que está, existía, y dije yo sí, quiero probarlo y quedé yo quedé absolutamente. enganchadísimo, yo quedé enganchadísimo con esa Sí. herramienta. O sea, igual sigo usando ChatGPT, pero Y Claude. No, si se trata de código, no, estoy ya, dudando entre Claude y Grok. como Pero yo de no hago repente código, Claude entonces va no más me en da el grano. cerebro. Perdón, no sé si Pancho tiene alguna actualización sobre el SIGE, que antes era dije. Te dije, ahora SIGE. Oh, ¿No? Sí, tengo, Eh, vuelvo en un minuto. ok, Él les bueno, interrumpo. cuando salga el baño. Dale. o se termine la taza de café, quién sabe en qué anda. Sí, 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 no, ese Pancho anda ocupado. Oye, no, pero Le Gustavo, damos el Gustavo pase dijo que mejor a tenía Gustavo que. Sí, eso, Gustavo. que Hola, quería que Gustavo. conversáramos de algo la Buen semana Yo día. lo pasada. vengo molestando hace como 3 semanas diciendo que él es el que va a preguntar, que va a preguntar y ya lo metí, lo arrinconé. Y Dale, si nos Gustavo. da si nos da un tiempito, después les cuento de recursos espaciales que estuvimos haciendo el primer seminario en Chile esta semana, el lunes y martes, en la Universidad de Chile. Bueno, ahí les contaré si tenemos un minuto. Perfecto. Dele, Gus. Bueno, mi pregunta viene con esto de la restricción en la atención gerencial, ¿no? Eh, Como que es la última restricción. Mi pregunta es, ¿cómo le está yendo a la gente que ha implementado exitosamente TOC en cuanto a la atención gerencial? Y se supone Esa- que esta gente ha ido implementando procesos para gestionar exitosamente las restricciones. Mi inquietud es cómo les está yendo a ellos en lo que tiene que ver a la restricción financiera. no, O si es genial la una cosa pregunta. que... Perdón, No, continúa. no, no, no. No, no, esencialmente es eso, ¿no? Si esa última restricción también la están gestionando exitosamente o a qué dilemas se están enfrentando en ese caso. Eso último, no sé si voy a poder contestar algo, pero lo que te puedo decir, tal vez el dilema es cuál es el palo que hay que usar para llegar al hoyo 3. Pero el, lo que yo le he escuchado ya a varios, Javier puede hablar de Hans del Campo,
Sí, de los Eh, campestres. sí, pero te puedo decir así con nombre y apellido, Mauri Ojea y su papá de Más Capital, incluso en los primeros meses de implementación, eh, me lo comentaron inmediatamente, me dijeron, mira, están pasando todas estas cosas, estamos recuperando más rápido la plata. Pues esta es una empresa que da créditos, ¿no es cierto? Microcréditos. Estamos recuperando no más rápido, sino que bien, o sea, sin tanta mora. Pero antes, nuestros ejecutivos estaban en el campo incluso hasta pasar la medianoche, yendo a cobrar a las casas. Hoy día la jornada termina a las 5 de la tarde, 5:30, todos para la casa a descansar con su familia y todo. Y las recuperaciones de dinero se mantienen en el 95, 97% de de todos los créditos, lo cual en esa industria de microcrédito es bastante milagroso, ¿no? Sin tener que andar persiguiendo a la gente hasta la medianoche. Y ellos en la gerencia también, 5 o 6 de la tarde, y tienen su vida aparte, y la empresa funcionando como relojito. Ya ese es un ejemplo que te puedo dar. Te puedo contar de más gente, pero Javier, cuéntanos, Sí, qué te desea? No es Hans, Clemens, Clemens. Clement, sí. Clemente del Campo. A ver, el cuento es muy entretenido y corto, que nuevamente aparece Tecnova, Grupo Berlín de Ecuador en la historia. Eh, y esto es hablando del efecto que tiene la implementación de teoría de restricciones como metodología, filosofía de gestión, ¿ya? Con las implicaciones que tiene. Es decir, vamos a utilizar la, eh, el objetivo global es hacer que la empresa sea siempre próspera con la táctica global que siempre hablamos de la ventaja competitiva decisiva, el mercado suficientemente grande, con las habilidades para capitalizar en esa ventaja, sin agotar los recursos y sin correr riesgos reales. Eh, Cuando eso se traduce en las primeras implementaciones que siempre hablamos a través de la lógica de estrategia y táctica, Eli siempre quería que el primer paso fuera construir esa ventaja competitiva e intervenir las operaciones para asegurar que habían dos efectos principales. El primero es que la operación se vuelve estable, confiable, es decir, se reduce la oscilación, se reduce la incertidumbre acerca de cumplir con el objetivo que tiene la operación de entregarle la promesa al mercado de lo que estamos ofreciendo de valor. Cuando esa estabilidad se genera y los procesos se vuelven confiables y se reduce la variabilidad, la oscilación, eh, deja de consumir atención gerencial, porque ya la misión de todos los días del gerente general y la alta gerencia no es ir a asegurar que las cosas pasen. Ahora las cosas pasan sin tener que meterse. Es más bien cambia la disposición a lo que Deming siempre dijo. El sistema, si está en control, no lo toque. Intervenir crea oscilación, variabilidad y es peor. Solo intervenga cuando sabe cómo lo va a intervenir para estabilizarlo. Entonces, y todo lo que sabemos de teoría de restricciones en operaciones y distribución con los amortiguadores, lo que hace es estabilizar la operación, ¿sí? La hace mucho más confiable y predecible. Y eso es lo que Deming siempre quería lograr. Y como deja de consumir atención gerencial, entonces ahora viene el chiste de Clemente del Campo, ¿no? De Clemens von Camp. Eh, Yo le pedí que por favor nos relatara qué había cambiado para él con la implementación del proyecto y todo lo que estábamos haciendo junto con Teo. Y me dice, mira, mi vida era así. Yo me la pasaba pegado al celular, al teléfono, respondiendo llamadas de todo el mundo,
teniendo que dar explicaciones y justificaciones de por qué el pedido no llegó completo, por qué no llegó, qué estaba pasando con la calidad de los productos. O sea, las preguntas que siempre el mercado ya no le cree ni al de operaciones, ni al de marketing, ni al de venta. Quiere hablar es con el dueño del Tarantín, del changarro. Dice, a mí me pasa el dueño, man. Ya me cansé de hablar con los esclavos. Yo quiero hablar con el rey de esta cosa con para que resuelva. sargento y con soldado, Sí, o casi sea, me- es ya, ¿qué es lo que nos pasa a todos nosotros cuando hay algo que no está funcionando bien? Uno pierde la paciencia con la gente que está en la línea atendiéndolo a uno. Uno se da cuenta que tiene la autoridad limitada, cortada hasta donde les da el espacio. Para, para resumir, dice, después que tenemos implementado todo esto, ahora tengo una gran preocupación. Y por supuesto uno dice, caramba, le creamos una preocupación más al CEO, esto no está bien. Me dice, la gran preocupación es que no sé qué hacer con mi tiempo, porque me siento totalmente desconectado, porque ahora ya no me llama nadie, nadie me busca para decir qué problema resolver o qué opino, no me llama ningún cliente, todo se entrega a tiempo, todos los clientes están felices, entonces realmente tengo que empezar a pensar en qué hacer con mi vida de otra forma. Ese es el cuento de Clemente. Y como decía Matías, si uno empieza a mirar eh, la gran mayoría de las implementaciones, todo el mundo te dice, y es algo que nosotros no publicitamos, decimos, mencionamos, pero no es como una carta fuerte. Y yo creo que hoy en día debería ser una carta fuerte. El grado de estrés que se evacúa, que se desagua, que se le abre la llave y se suelta esa presión en el sistema es altísimo. Porque cuando todo el mundo está preocupado que las cosas pasen, obviamente es un mundo que está lleno de conflictos, lleno de peleas, lleno de tensiones, la gente está estresada, la comunicación no fluye, la gente se quiere ir a las manos, o sea, todo el mundo piensa que el otro es un imbécil, ¿sí? Y cuando la estabilidad viene y el sistema empieza a funcionar, inclusive cuando no lo hacemos a propósito, la gente empieza a tener otra relación, hablan sobre lo que es importante y no sobre, porque ya no hay la presión de que las cosas están saliendo mal. Y empieza a aparecer el tiempo para pensar en el futuro, estratégicamente, bueno, y aquí qué otras oportunidades tenemos. Y en la segunda corrida de conversaciones con Clemens, porque pasó de ser el CEO a ser el director de la junta de dirección, ¿sí? El presidente de la junta. Y el CEO se convirtió en el CFO, pasó a ser el CEO. Y yo le decía a Clemens, bueno, ¿y qué pasó? Me dice, no, ahora vivo mi vida, estoy disfrutando a mis hijos, estoy en mi casa, viajo, estoy haciendo viajes estratégicos para ver cómo podemos continuar abriéndole camino a la empresa. Me interesa la seguridad de las personas que tenemos, la calidad de las contrataciones que hacemos, o sea, cosas que uno siempre deseó, pero que no había tiempo para hacer. Y después si tú vas y hablas con cualquiera de los vicepresidentes, el vicepresidente de operaciones que es Constantine, el hermano menor de Clemens, o con el vicepresidente de logística y cadena de suministro que es Ricardo, que nos ha acompañado en el DIGE, o con el vicepresidente comercial que es Hans Witte, Vite. o hablas con Álvaro Heiner, que es el CEO de la compañía hoy en día. Esos señores a las 4 de la tarde están fuera de la compañía, regresan al día siguiente a las 8. Los fines de semana tienen tiempo familiar o a sus actividades extracurriculares, las que quieran. Nadie está presionado y esa empresa funciona como un reloj. Y cuando tú entras, que es parte pero que me estoy extendiendo mucho más tal vez de lo que quería. Cuando tú Es que entras, lo estás disfrutando, pues, Javier, sí, porque es que me estoy realmente acordando yo, de yo todas te esas diría cosas. que esto es lo que yo más disfruto de las implementaciones. Sí. Ahora, Y Javier, perdón, solo para terminar. Y entonces, porque además esta es otra de las cosas, a Tecnova me tocó volver hace un año y medio, no más.
para hacer un trabajo muy corto, puntual, que nos pidieron ayuda. Y cuando tú entras, no oyes grito, no oyes ruido, está todo el mundo tranquilo, la gente se para, toma un café, ves a otros hablando y a nadie los regaña porque qué hace que no están en el escritorio trabajando. Y les pregunto, oye, y Hans, ¿cómo van las ventas? No, mano, bien. Le digo, pero bien porque no se preocupan, no están creciendo. Me dicen, no, venimos todos los años creciendo un poquito más que lo que crece el país orgánicamente. Vamos encontrando algunos nichos o cosas que no tenemos. Es una empresa que tenía cuando empezamos el 60% de participación de mercado. Entonces les toca crecer afuera, exportar o diversificar la línea de producto, ¿ya? Porque estoy hablando de las baterías, que fue como el principal, y ya después el manejo de todas las autopartes que tiene. Pero es una cosa, y tenían muchos clientes que la relación era muy tensa. Ahora se juntan, hablan, conversan del futuro, traen a un economista que les hable de cuándo Ecuador va a volar por los cielos, ¿no? O qué hay que hacer para protegerse. O sea, es otra relación, ¿ya? Entonces, bueno, es como el ejemplo, y en muchas otras empresas lo he visto replicado con la misma lógica. Empresas que no han implementado visión viable, pero donde uno se mete y va, por ejemplo, muy rápido, y me callo. En dos trabajos recientes que hicimos en una empresa minera, pidieron ayuda, que había una planta que era muy vieja y, y estaba destinada a ser la fuente de utilidad de la compañía por los próximos 15 años, porque el mineral que producen es un commodity y no tiene más salida. Sin embargo, la transformación de ese mineral a unas bases de óxido tiene un mercado, voy a llamar así, infinito, con alta Rentabilidad. rentabilidad por la especialidad que es. Hicimos un trabajo de una semana y lo que hicimos fue implementar DBR, o sea, tambor amortiguador cuerdo, y discutir, o sea, en una semana profundo, bueno, qué había que hacer con ese proceso. Y cuando empezamos el trabajo, las personas venían de distintas áreas de la compañía y a todos le habían asignado ese proyecto porque eran expertos en su área en distintas partes de la empresa minera, pero les dieron como ese chicharrón, es decir, una planta vieja que no produce, donde todo era obsoleto, no le habían prestado atención a la planta como por 20 años desde que existe, y ahora a los mejores los metieron ahí. Sentían como que los estaban castigando, no entendían por qué. ¿Sí? Después de los 2 primeros días ya todos se hablaban unos con otros. Y al final la solución que salió era tan simple, tan elegante y tan potente que o sea, a mí nunca me había pasado eso. Era una cosa que partimos de cero y llegamos al cielo en una semana. Y era por la competencia técnica de las personas que estaban ahí, solo haciendo las preguntas y colocando las cosas que TOC entrega, esa visión de sistema, de flujo, ¿ya? Bueno, y estos son los números que tengo hasta hoy. Primero, fueron reconocidos como el equipo más integrado, de mejor relación y de más calidad de trabajo colaborativo en la compañía en el último año. Uno dice, mire usted, gente que estaba lista para lanzarse a degollarse, ahora son el equipo multidisciplinario de alto desempeño. Al mes, la planta, que casi no era confiable en nada, estaba produciendo 10% más y ya estaba batiendo récord del presupuesto de producción. A estas alturas ya se está haciendo un proyecto para elevar capacidades de inversión de CAPEX, pero ya la planta está produciendo 30% más. Es decir, que ya superó la capacidad nominal para la cual fue construida hace 20 años atrás. Y no es que yo haya hecho nada, ellos lo están haciendo, entendieron qué era lo que tenían que hacer, ¿ya? Y tú los ves y están súper relajados. Tienen el plan, lo van ejecutando y la planta, pum, les entrega otro poquito y pum, les entrega otro poquito, pum, les entrega. ¿Saben qué tienen que hacer? Cero estrés, Javier, cero pelea, Y cero eso, discusión. eso contesta la pregunta, Gustavo, ¿no? es que justamente ahí quiero ir.
Cuando escucho el caso de Tecnova, mi pregunta es, ¿en algún momento fue la restricción, la atención gerencial la Por última restricción? supuesto que sí, por Por supuesto que sí. supuesto. Imagínate cuando te Ajá, están llamando todo el día. Pero mira lo que te dijo Javier. Eh, Clemens estaba atendiendo emergencias todo el tiempo. Escribimos con Javier ese libro que se llama Olvídate del urgente, donde dice las fuentes de lo urgente son solamente tres. Entonces, como que tres. Bueno, eso es Ujú. parte de lo que dice el libro, ¿no es cierto? Como que solo tres, son como 200 personas que trabajan conmigo. Son, eh, son solamente tres. Una es que tu lista de pendientes siempre crece y, y entonces tienes que postergar cosas que son importantes hasta que se vuelven urgentes. Entonces, ¿qué cosas son importantes y que estaba obligado a postergar? Que yo lo acabo de escuchar de Javier. La calidad de las contrataciones, la seguridad en el trabajo, o sea, este tipo de cosas que ahora Clemens está súper preocupado. O sea, siempre estuvo preocupado, pero que ahora No tenía tiene, tiempo, claro. que ahora tiene el tiempo para hacer. Pero entonces son cosas importantes, pero que como no tienen la urgencia, porque no está el incendio, tiene otros incendios que apagar. Primero está lo urgente. Pero el problema está en que si tú no tienes el sistema bien conectado con todas las relaciones de causa y efecto y vas poniendo los procesos, haces procesos robustos, simples y efectivos. No en ese orden. Procesos efectivos, primero, que resuelvan los problemas, que vayan haciendo funcionar las cosas. Que sean simples, que no haya que hacer un doctorado para aprender cómo se hacen las cosas, cómo se factura o cómo se produce tal cosa. Y que sea robusto, que siga siendo efectivo cuando muchas de las condiciones ambientales cambian. Entonces vas construyendo eso, que eso es lo que dice el supuesto de suficiencia de la entidad número uno de todos nuestros árboles de estrategia y táctica. Dice, como la atención gerencial es la restricción, la empresa debe funcionar con procesos simples, efectivos y robustos. Un reloj. Entonces, cuando tú logras eso, entonces eh, muchas de las emergencias se eliminan, porque ahora una de las fuentes de las urgencias es que siempre tengo una lista de pendientes vale. que me va alimentando la lista de urgentes. Tengo que poder apagar los incendios y quedarme con solamente pendientes. Y pendientes por un tiempo nomás, pues, y que me sobre el tiempo, además. La segunda fuente de lo urgente, por ponerle un orden, da lo mismo, son tres. La segunda es que una emergencia te pilla sin la preparación. Entonces, en teoría de restricciones, pues les decimos a las organizaciones, tienen que tener los amortiguadores estratégicos que absorban la incertidumbre, incluso lo que algunos podrían llamar hasta cines negros hasta cierto punto. Porque el hecho de que uno lo absorba un poco mejor que el resto es como el chiste ese que dos personas, o sea, dos amigos están en el bosque y ven un oso y uno se pone los zapatos para correr y empieza a amarrárselos. Y le dice el otro día, si no vas a correr más rápido que el oso, si eso no tengo que hacerlo, tengo que correr más rápido que tú nada más. Así que eh, es más o menos así la cosa. Si uno es capaz de tener esos amortiguadores que te amortiguan mejor que al resto, va a tener un mucho mejor desempeño. Pero entonces esa es la segunda fuente, que las emergencias te pillan sin la preparación y efectivamente tienes que andar corriendo, todos corriendo como pollos sin cabeza. Y la tercera fuente del urgente es cuando en las organizaciones la delegación
de tareas de la jerarquía hacia abajo, hacia los subordinados, no se hace con la adecuada alineación entre autoridad y responsabilidad. Que eso no le voy a explicar ahora. Ahí está el artículo de Eri para disfrutarlo y leerlo, uno bien antiguo. Y se llama Empowerment. Se puede encontrar en internet. Entonces, pues, efectivamente esa es la relación que tienen. Que tú haces una implementación de teoría de restricciones, pones amortiguadores, pones todo a funcionar con procesos simples, efectivos y robustos, y vas encontrando cuáles son las fuentes de desalineación y las vas resolviendo, y de pronto sacaron los incendios de los gerentes. O cuando te aparece uno, uno tiene la capacidad de... eh, fíjate que Jorge va a cerrar hoy. Dale. Ok, digamos que lo que hemos estado oyendo para mí es la parte bonita de la implementación de TOC, pero eso dista de ser cierto en la mayoría de los casos. Mi De observación tiene que implementaciones ver, exitosas, no. Perdona ¿no? que te interrumpa ahí, pero... No, pero déjame terminar Ok. No sabes ni siquiera para dónde voy y ya me estás controvirtiendo. ¿Sí? Sí, Entonces, el punto es que la realidad o te la conozco. observación mía, para ponerlo en esos términos para que Matías no me pueda controvertir, ¿sí? Es, es que la restricción gerencial siempre va a estar presente. O sea, siempre tenemos más cosas que hacer que las que tenemos el tiempo disponible para hacer. Dios no vaya a permitir que eso no sea cierto, porque de eso viene y ese es el flujo del que estamos hablando de las decisiones, junto con la nueva, entre comillas, habilidad que supuestamente siempre había existido, pero hasta ahora estamos entendiendo que es enfocarse en aquella cosa que es la que vale la pena enfocarse en. ¿Sí? Y es una cosa, es una, no Mm. son la lista de pendientes. Entonces, esa es mi observación con procesos de personas que llevan muchos años también en TOC en sus empresas, pero tienen la preocupación maligna, diría yo, del ser humano de que es que queremos estar metidos en 1000 vainas al tiempo y el tiempo no nos da. Y repito, mi observación es que, y habiendo sido gerente que usaba TOC supuestamente, ¿sí? El, el tiempo, el tiempo siempre está restringido para todo lo que uno tiene que hacer, especialmente Ahí después es de haber donde hecho te una voy a implementación contradecir. de TOC, en el Ahí es sentido de que donde sí, no yo, estoy de yo acuerdo. jamás desconoceré que eso resuelve muchas de los incendios de los que uno está dedicado por gusto y por etcétera. Lo resuelve, listo, está bien. Pero ese tiempo es una fracción del total de la restricción que uno no tiene disponible, porque en estos días le hacía la pregunta a un amigo que fue cliente. Le digo, oye, ¿tu lista de pendientes cómo está? ¿Qué creen que respondió? Él es el gerente dueño, ¿sí? Y aplica TOC en su empresa. Me dijo, esa lista no hace sino crecer y crecer y crecer. Y esa es la tendencia. Entonces, Pero es una finalizo lista de pendientes, diciendo, perdona Jorge, es una lista de pendientes que si tú dejas de hacer alguna de esas cosas que están en la lista de pendientes, ¿te produce algún incendio en el futuro? la cosa es, si está en la lista de pendientes, es porque está pendiente de hacer alguna cosa. Y No entonces viene necesariamente, po. la segunda preocupación es, de mi lista de pendientes, ¿cómo las ordeno con la prioridad? Sí. Y el problema que yo observo es que esa prioridad no está alineada la mayor parte de las veces con los intereses del negocio, sino con alguna otra prioridad que los seres humanos tenemos. Me gusta esa actividad, entonces la hago de primero, o no quiero hacer esa porque esta va a ayudar a Javier o a Matías. Y entonces ahí tenemos a título de Los ejemplo. sesgos, sí. ¿Sí? Son puros sesgos. Pero al final del día, si uno hace esa pregunta, creo que la respuesta
más común es que la lista de pendientes siempre crece, A ver, por la voy a hacer, razón que la atención gerencial, o sea, la demanda por el tiempo que tenemos que dedicarle a la cantidad de asuntos que tenemos pendientes, es más grande la demanda que la capacidad instalada. yo ahí estoy en desacuerdo, Jorge, porque estando de acuerdo contigo y que una persona inquieta siempre quiere hacer muchas más cosas de las que puede hacer. Como dijo Steve Jobs, estoy tan orgulloso de todos los proyectos que no realicé como de los que sí realicé. O sea que hay que elegir. Pero una vez que elegiste, pero interrumpe Elena, Elena está escribiendo en el chat, esto no lo va a saber nadie más que nosotros. Eh, no, ahí yo termino con esto y abre el micrófono y habla nomás. Dice, creo que la gerencia siempre es la restricción cuando no comprende y no tiene entendimiento de cuál y dónde se ubica la restricción. Bueno, de acuerdo, o sea que hay que tener este entendimiento y entender en qué enfocarse, porque una vez que tú tomaste una decisión de que durante el próximo mes o durante el próximo año, durante los próximos 5 años, depende de cuál sea el objetivo, nos vamos a enfocar en esto. Y tú te enfocas en eso y entonces ya no piensas en lo siguiente que está en tu lista de pendientes, que me gustaría también hacer esto y también lo otro y lo más allá. Sí, cuando tengamos esto construido. Pero dentro del ámbito, o sea, esto es como se llama ahogar la entrada. Dentro del ámbito de las cosas que hemos decidido hacer, la lista de pendientes de una semana a la otra no puede crecer. Porque si empieza a crecer, quiere decir que, y no te produce incendio, quiere decir que muchas de esas cosas no había que hacerlas de ninguna manera. No hacía falta hacerlas. Peter Drucker, no hay nada más inútil que hacer eficientemente lo que no debe ser hecho, en absoluto. O sea, enfocarse significa dejar de hacer un montón de cosas. No, yo no estoy de acuerdo con que la lista de pendientes de lo que sí tengo que hacer, no de lo que quiero hacer, de lo que tengo que hacer, eso no puede crecer. O sea, hay algo que está mal hecho ahí. Porque finalmente, si eso fuera verdad, no podría hacerlo nomás, pues no tienen la capacidad. Sí, yo lo que estoy relatándole es la observación mía de la gran mayoría de las personas con cargos directivos que conozco, que Pero saben que de TOC, que implementaron teoría de aplican. restricciones en su empresa, Ah, que ¿cómo? implementar, hicieron una buena implementación, porque nosotros hemos relatado dos casos, hicieron una buena Claro, implementación y no tienen claro, Matías, pendientes, pues. pero viene la discusión maligna de ¿qué es una buena implementación? Una La buena que logra todo Sí. implementación esto, es bueno, una sí, está implementación. bien. Yo puedo dar esa definición. Una buena implementación es Entonces, aquella donde los gerentes han entendido cuáles son los principios de simplicidad y de armonía y de no culpar a la gente de la humildad nunca así ya sé. Y que los viven y lo aplican. Esa es una buena implementación. sí, y, 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 y yo diría que no son muy comunes, ¿sí? Estoy de Lograr ese acuerdo con nivel Esa es Jorge. otra de, historia. por eso, Sí, es que allá voy, ¿sí? Entonces, en las etapas intermedias donde estamos, naturalmente comenzamos a ver las observaciones que yo estoy sugiriendo, pero sí. los gerentes eruditos de empresas eruditas en TOC, yo No hay alcanzo a que. pensar, no conozco ninguno de esa índole, Oye, alcanzo a erudito, pensar erudito que están atorados ahí, no significa practicante. ¿no? Erudito no significa practicante. Ah, bueno, No entonces conoce el dicho el uso que otra puede hace y palabra. el que no puede enseña. Bueno, uso otra palabra. Entonces, practicantes. Eh, Sí. pero esta Está es la Yo bien. creo observación Ahí que que el yo la tengo. que medida, sí. No, yo creo que, o sea, yo estoy de acuerdo con Jorge que la realidad nos muestra distintos grados de competencia en poner en práctica los principios, ¿ya? Sí, sin duda. Y creo que
nuestra habilidad también de colaborar con las personas, de irles mostrando guías, caminos, ideas de cómo hacer, porque las personas somos afortunadamente todos diferentes, hay una gran diversidad, a pesar de que el dicho dice, ¿no? Mientras más diferentes somos, más nos parecemos. Entonces, en ese sentido, creo que no dejamos de ser personas. Sin embargo, hay elementos que ayudan a entender dónde hay generalizaciones de piezas que nos faltan. Nos queda un minuto nada más. La idea Sí, era que Jorge terminara, pero yo o creo que el 15 tema está segundos, interesante no como sé. para la semana que viene continuar. Ese era mi. Ok. Bueno, Gracias, muchísimas gracias por las gracias, pues respuestas. fue muy Mira lo que estimulante. hiciste, Te habría Gustavo. contado los recursos espaciales, próxima semana será. Les deseo excelente semana, nos vemos el próximo jueves si Dios quiere. Adiós. Chao. Chao. Chao, Abrazo, abrazo. gracias. Bye. Chau, chau. Adiós.